¿Qué tal? Buenas tardes, collacios, collacies, güey del Concello Quirós, Braña de Tene o la Mortera, también conocida de esta manera, un lugar que en esta ocasión voy a recomendaros que lo conozcáis a través de este libro que lle Onde el caos se texe y se destexe, de Xulio Viejo. El profesor Xulio Viejo, el pa, era del pueblo de Tene, y cuando lo tenía ya en los últimos momentos de vida, pues dio por seguir investigando un poquillín la vida familiar, ¿no? Los relatos de antiguo que este paisano todavía caltenía en el canto la memoria. Y con eso, y con otros testimonios de xente de esta parte de Quirós, pues foi construyendo un traballo que yo diría que é una novela ensayística ou un ensayo novelado con, bueno, pues basado en el testimonio oral, y que Xulio da una visión también desde la filosofía, desde la astronomía, desde la religión, desde el paganismo, pero llevando digamos, lo local, lo que se vivió en un sitio pequeño, a la universal, ¿no? Ye como hacer una xuntanza entre dos mundos, y pienso que está muy bien explicado la vida de antiguo de esta xente de Quirós, pero con una perspectiva más global. Entonces, para que veáis cómo lle un poquillín el libro, voy a permitirme leer un fragmento pequeño. Andar pela chuna lle, en fin, andar a escures, de nueche con la huestia, siempre sola tierra, siempre con aire de xinero y ganas salir a la lluz. Les dos pautes del tiempo remanecían bonalmente en esta historia familiar y seguí entonces buscando el pergamín perdido y la pluma que lo pudiera escribir. Una vez prestóme sentí a una vecina la expresión «ta cortado a bona chuna», pa ponderar la tiez con la que mi padre llegara a los 90, una metáfora de tradición carpintera que lo consagraba como un árbol al que los ciclos astrales medraren dende el cierno, nun idioma de vetes ondulantes, con la nobledad de la madera y abrao y la grandiosidad de les mates que visten el valle de vida. Onde el caos se texe y se destexe, dende la Braña de Tene.